titulares. Registro Civil prepara plan de contingencia por alta demanda de cédulas frente a los comicios de agosto. 2 privados de la libertad se fugaron de la cárcel de Santo Domingo. Amplían modalidad del teletrabajo en las dependencias judiciales de Manabí. Gobierno decretó estado de excepción en 3 zonas del país por 60 días. En Manabí decomisan carga de cocaína para tráfico internacional. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Noticias Soromar en su primera emisión. Un ciudadano fue detenido en un operativo contra el tráfico internacional de droga en Manabí. Más adelante ampliaremos esta información. Ahora les contamos que por tercer día consecutivo continúan los enfrentamientos al interior de la penitenciaría del Litoral. Moradores que viven en las inmediaciones de la cárcel reportaron sonidos de detonaciones de armas de fuego. De igual manera, familiares de las personas privadas de la libertad permanecen en los exteriores esperando novedades de sus seres queridos. Con gritos y carteles en mano llegaron al sitio para pedir información del estado de los presos. En el lugar se lanzó gas lacrimógeno para continuar los enfrentamientos. Sin embargo, también se afectó a quienes permanecían afuera. Recordemos que hasta el momento el SNAI ha confirmado el fallecimiento de 5 PPLs y 11 heridos, entre ellos un policía. Además, más de 90 guías penitenciarios se encuentran retenidos en 5 cárceles del país tras enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral y huelga de hambre en 13 centros carcelarios. A la ola de violencia que azota a Ecuador, el fin de semana se sumaron enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, que dejaron 6 fallecidos y 11 heridos. Pero esto no es todo. Producto de ello y simultáneamente en 13 centros penitenciarios ubicados en Imbabura, Napo, Cañar, Chimborazo, Azuay, Tungurahua, El Oro, Loja, Guayas, Cotopaxi y Pichincha, los internos iniciaron una huelga de hambre, aunque hasta el momento el SNAI no ha detallado los motivos de la medida que tomaron los reos. Además, en Azuay, Cotopaxi, El Oro y Napo, hay guías penitenciarios detenidos por reos. Son 12 en la cárcel de Napo, 25 en Cotopaxi, en Cañar 5, en El Oro 14 y en Azuay en un principio eran 40. Estamos con 53 personas retenidas hasta el momento. Hasta el momento del relevo estaban 40 personas retenidas por los PPLs y sobre todo hay una situación compleja con GDO, que es un grupo delincuencial organizado que lamentablemente ha derivado en esta situación. De momento son 53 personas que son los agentes. Tenemos seguridad este momento de que no han sido nuestros agentes de alguna manera agredidos en lo absoluto. Cuenca, enhorabuena, todo es normal, no tenemos ningún reporte de personas heridas que han sido de alguna manera agredidas, no está totalmente controlado. Sobre una huelga de hambre que no hay de ninguna manera, ya fue solventado. Frente a todo lo expuesto, los protocolos de seguridad continúan activados en todos los centros carcelarios del país. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Mientras tanto, 2 reos se fugaron de la cárcel Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas. Los privados de la libertad salieron sin ser vistos por los guías penitenciarios. Según se conoció, el hecho habría ocurrido el domingo 23 de julio. Los presos fugados fueron identificados como Tejero, Tamayo, Norli, Eladio y César Gaibor Águila. La Policía Nacional informó que aún los ciudadanos no han sido localizados y están investigando si algún guía fue cómplice del escape. Y preste atención porque el presidente Guillermo Lasso anunció estado de excepción con toque de queda para Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán por un lapso de 60 días. También se informó acerca de los resultados que se han obtenido en torno a la investigación del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Por 16ª ocasión, el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción de forma inmediata. En esta ocasión para Manabí, Los Ríos y Durán por grave conmoción interna, por un lapso de 60 días. Y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana
del día siguiente. No podemos negar que el crimen organizado ha permeado al Estado, a las organizaciones políticas y a la misma sociedad. No es un problema que empezó hoy, se viene gestando desde hace más de una década y ha estallado los últimos años. También anunció que en Durán se incrementarán el número de efectivos de 470 a 1.200. No vamos a permitir por ningún motivo que los grupos delincuenciales organizados generen inseguridad, violencia y preocupación desde las cárceles o fuera de ellas, con mayor contundencia, como lo vamos a hacer por la orden que le he dado tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Actuar con contundencia y utilizar cuando sea necesario el arma de dotación para someter a los delincuentes. Durante la rueda de prensa también se solidarizó con la familia del alcalde Agustín Intriago y Ariana Chancay e informó cuáles han sido los resultados obtenidos hasta el momento. Frente al crimen del alcalde de Manta, tenemos a un sospechoso con resguardo policial en una casa de salud, persona que tiene antecedentes en su país de origen. Tenemos también 4 celulares ya en criminalística. Tenemos indicios balísticos. El vehículo usado en el atentado y que fue robado el 14 de julio en Guayaquil. Finalmente, el Comité de Seguridad se volverá a reunir este martes en Guayaquil a las 10 de la mañana y están convocados los representantes de la Asociación de Municipalidades, Gobiernos Provinciales y de los Gobiernos Parroquiales. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Ahora les contamos que la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura amplió la modalidad de teletrabajo en las dependencias judiciales de Manabí. Dicha resolución comienza desde este 25 de julio hasta el 8 de agosto. Además, también se suspendió la actividad semipresencial a jueces, secretarios, ayudantes judiciales y equipos técnicos. Esta medida se da con el fin de salvaguardar la integridad física de los servidores judiciales que en las últimas semanas han estado expuestos a ataques criminales. Por su parte, las autoridades policiales han realizado más de 24.000 operativos en lo que va del año para frenar la delincuencia y el crimen organizado en el país. 200 policías avanzan al sector de La Marín. Es el centro del microtráfico de drogas, alcohol, indigencia y delincuencia común de la capital ecuatoriana. No haga nada, deje que este operativo policial liderado por el coronel Chacón es parte de una campaña de prevención del delito que adelantan los cuerpos de seguridad en todo el país. La Policía Nacional ha realizado más de 24.000 operativos desde enero hasta la presente fecha, dando como resultado 800 personas detenidas. Los homicidios son el principal problema de 5 estados del país. Las estadísticas oficiales revelan que entre enero y junio de este año se registraron 3.513 asesinatos, un aumento del 58% respecto al 2022. En Quito, los robos son el principal problema. De los 7.000 delitos registrados en 2023, 2.000 fueron cometidos por menores de edad, reclutados para el robo, extorsión o sicariato. La artesana Adriana Cruz fue víctima de estos grupos. En vez de ayudarles a salir adelante en motivación, en la educación, en manualidades y algo más. Entonces se les llama la atención a la gente que lleven a los niños a robar, a hurtar a las personas que están haciendo muy mal. Vamos al oriente de la capital, en la comunidad de Cumbayá, donde la sociedad civil ha decidido organizarse y crear brigadas con líderes de cuadra para responder a los ataques delictivos. Hoy Manolo Molina, coordinador de la iniciativa, hace un simulacro con los vecinos. Lo que son la gente, los timadores, los vacunadores, a los cuales de una u otra manera, trabajando con la policía del sector, hemos logrado más o menos ahuyentar a esta gente.
Pero la situación más preocupante para los ecuatorianos sigue siendo el incremento de los homicidios. En 2022 la tasa fue de 26 por cada 100.000 habitantes y en la actualidad ya se ubica en 20, con una tendencia a crecer a los 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De ser así, Ecuador se convertiría en el país más violento de la región. Les contamos que el día de ayer se ejecutó en la provincia de Manabí un operativo antidrogas denominado ARMY, que dejó como resultado la captura de un ciudadano, quien tiene antecedentes penales, la retención de vehículos y el decomiso de 600 paquetes de cocaína. La intervención se llevó a cabo en el cantón Sucre, al centro norte de Manabí. La noticia fue confirmada por el comandante general de la policía, Fausto Salinas, mediante una publicación de Twitter. Las sustancias sujetas a fiscalización tenían como destino el mercado internacional. Atentos, 16 ataques a políticos se han registrado desde septiembre del año pasado. Desde ese entonces, aún no han sido suficientes las medidas tomadas por el gobierno para mitigar la ola de violencia. Según un experto, los denominados comités de seguridad no están tomando decisiones acordes a la situación del país. Hace mucho tiempo que el control por la seguridad se le escapó de las manos al gobierno. Hay incremento de secuestros, extorsiones, asesinatos en cualquier lugar y a cualquier hora. Y ahora parece que los políticos son los objetivos de los delincuentes. Los motivos, aparentemente ni las autoridades encargadas de investigar lo saben. Mucho tiempo desde que usted se posesionó como presidente, sí, ¿y cuál fue lo que usted ofreció? Una de las cosas que ofreció fue seguridad, trabajo, bienestar social. En el tema de seguridad, desgraciadamente es una asignatura que le queda pendiente a este gobierno y que esperamos que al menos en los últimos meses tome las acciones necesarias para generar ambientes seguros. Y es que ante el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, la preocupación incrementa. Hoy tenemos un gran grupo de alcaldes, de alcaldesas que están en zozobra. No he dejado de recibir llamadas desde ayer en la tarde, todo el tiempo, en la noche, hoy en la mañana, de alcaldes que están pidiendo de manera urgente que se les pueda generar seguridad, ¿no? De hecho, se han registrado 16 ataques a políticos. El primero fue el 18 de octubre del 2022 a José Arroyo, candidato a la alcaldía de Pujilí. Fue apuñalado. El 10 de octubre de ese mismo año fue asesinado el periodista Gerardo Delgado, precandidato a la concejalía de Manta. El 17 y el 26 de ese mismo mes hubo un atentado contra Frickson Erazo, en ese entonces candidato a la alcaldía de Esmeraldas. Ese mismo día atentaron contra Miguel Ruiz, también candidato a la alcaldía de Esmeraldas. El 8 de diciembre fue contra Javier Zambrano, que fue asesinado y era asesor del candidato a la alcaldía de Durán, Rodrigo Aparicio. El 20 de diciembre del mismo año fue contra Javier Pincay. Recibió 8 impactos de bala cuando era candidato. Al siguiente día fue contra Jonás Intriago, alcalde de Junín, también atacado a tiros. Ya en 2023, el 9 de enero, fue atacado a bala el candidato a la alcaldía de Simón Bolívar, Richard Firmat. El 21 del mismo mes fue contra el candidato a la alcaldía de Salinas, Julio César Faracio, a quien le arrebataron la vida. El 4 de febrero, un día antes de las elecciones, fue contra Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López, a quien asesinaron. El 13 de ese mismo mes fue contra Baldor Bermeo, alcalde de Camilo Ponce. Luego de esto transcurrieron algunos meses y el 28 de abril atentaron contra Rolando López, alcalde de Antonio Ante. El 15 de mayo fue contra Luis Chonillo, alcalde de Durán. Fue un ataque armado. El 13 de junio fue contra Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas, que también fue asesinado. Y los dos últimos son River Sánchez, candidato a la Asamblea por Esmeraldas. Fue asesinado el 16 de julio. Y el 23 de julio fue contra Agustín Intriago, alcalde de Manta, a quien también le arrebataron la vida. Según Stalin Zacoto, experto en seguridad, las medidas que toma el gobierno en los comités de seguridad, cada que pasa algo, no son las adecuadas. Los comités de seguridad, los primeros involucrados, que tienen que estar estructurando estos comités de seguridad, estos departamentos o estamentos de análisis de la situación actual, es la Fiscalía y es el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para que se sintonicen con una política de Estado de lucha contra la delincuencia en sus diversas manifestaciones, de apoyo total a la Policía Nacional, y que los jueces se dejen de romantizar el tema de los derechos de aquellos que son infractores de la ley.
se deben priorizar los derechos de las víctimas sobre los victimarios. Y la solución a todo esto es un estado de excepción con restricciones de salidas que no suelen coincidir con las horas en que ocurren los asesinatos. Y aunque el gobierno asegura que sí se logran resultados, no parece ser ese el sentir de una ciudadanía que vive con miedo, porque ya no hay lugar seguro. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias y más adelante con Willy Quinde en la comunidad. Gracias por continuar junto a nosotros, amigos. Tenemos más noticias. El día de ayer se conoció que Jorge Yunda, ex alcalde de Quito, dejó de portar el grillete electrónico que se le colocó hace 2 años y 5 meses por el supuesto delito de peculado en la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19. De su lado, Yunda indicó: la verdad salió a la luz. El aparato fue retirado por decisión de la Sala de la Corte Provincial de Pichincha, que revisó las medidas cautelares de Yunda y otros 6 investigados en el caso el 13 de julio. Ante la alta demanda de células previo a las elecciones extraordinarias, el Registro Civil prepara un plan de contingencia. Se tiene previsto extender los horarios de atención a los usuarios desde la segunda semana de agosto. Además, no se descarta que todas las dependencias de la entidad abran sus puertas los sábados y domingos, e incluso se analiza la posibilidad de ampliar la atención 1 hora más de lunes a viernes. Seguimos. La semana del lunes 17 hasta el domingo 23 de julio, 3 alarmas activaron el código plata en diferentes centros de salud de Santo Domingo. Personal de la Policía Nacional se pronunció ante estos casos. 3 fueron las alarmas emitidas en la última semana desde el lunes 17 hasta el domingo 23 de julio, las cuales activaron el código plata desde diferentes centros de salud de Santo Domingo. La última alerta fue registrada en horas de la tarde de este 23 de julio en un establecimiento de servicios médicos ubicado en la avenida Chone. Un intento por parte de una persona fue herida. Él se encuentra en la clínica al momento. Tenemos ya un detenido, el que causó la herida con un arma blanca. Hasta el momento, esos datos podríamos indicarle que en esta semana, solo en esta semana que transcurrió, hemos tenido alrededor de 3 eventos donde se han activado el código plata. Quienes se encontraban cerca del centro de salud en donde se dio la última alerta aseguraron que la preocupación sería latente, pues quienes se encuentran internados es porque necesitan atención médica, lo cual los coloca en un punto vulnerable para cualquier tipo de violencia. Esta situación alarma a santodomingueños, quienes solicitan a las autoridades que se brinde mayor resguardo policial a los diferentes centros de salud. Casi de resguardo policial no hay, casi no llega aquí. Usted aquí ve que pasan de arriba abajo, pero nunca se detienen a preguntar alguna cosa. El tema de seguridad que no hay, en todos nos perjudica aquí a todos. El código plata cubre a las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para así reforzar la seguridad de estos establecimientos. Este código se ha mantenido activo según las autoridades en coordinación con los diferentes entes de control, por lo cual podría considerarse preocupante, indicaron ciudadanos, que en un lapso de 7 días hayan sido 3 las alarmas emitidas. En la capital ecuatoriana, una pareja fue asaltada, golpeada y consecutivamente secuestrada en el sector El Bosque. En videos de las cámaras de seguridad de su domicilio se observa cómo los delincuentes llegan hasta el sitio en 4 carros para obligarlos, con arma en mano, a subirse en 2 de sus vehículos. Durante el suceso, los antisociales les propinaron varios golpes a sus víctimas con la intención de lograr su cometido. Hasta el momento no se sabe el paradero de los afectados.
Y en la vía a la costa en Guayaquil, 3 delincuentes ingresaron con armas de fuego a una tienda de barrio y amenazaron a quienes se encontraban en el lugar. Además, uno de ellos se lanzó por encima de la vitrina para alcanzar la caja registradora y llevarse todo el dinero posible. No conformes con el robo, atacaron a 2 menores de edad que estaban jugando e intentaron salir corriendo ante el pánico del atraco. Los antisociales los detuvieron intimidando a los niños, quienes no dudaron en resguardarse en una esquina del local. Luego los sospechosos huyeron del lugar. Y en la ciudad de Riobamba, Pichincha de Chimborazo, una pareja de adultos mayores murió tras ser impactada por una camioneta. Se presume que el conductor que causó este lamentable suceso estaba en estado etílico, pues en el video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento que las víctimas esperaban un taxi. Sin embargo, encontraron la muerte cuando el vehículo los atropelló de manera abrupta.